Muy buenas, vamos a hacer un problema de óptica geométrica. En este caso vamos a hacer dos variantes diferentes, una con espejo cóncavo y otra con espejo convexo, un espejo esférico que tiene 50 centímetros de radio y se coloca un objeto de 5 centímetros de altura a una distancia de 30 centímetros del espejo. Y vamos a ver analítica y gráficamente la imagen que se forma. Vamos a empezar entonces la primera parte considerando que se trata de un espejo cóncavo, ¿vale? Aquí lo tenemos representado el espejo cóncavo y el primer dato que nos da el problema sería que él tiene un radio de 50 centímetros, por lo que el radio sería 50, vamos a dejarlo en centímetros. Acordaos que estos problemas podemos hacerlo todo en metros o todo en centímetros, lo importante es que esté todo en la misma unidad, pero por lo demás da igual que sea metros o centímetros. Tenemos entonces 50. Hay que tener en cuenta que este sería el centro de curvatura y el radio sería esta distancia de aquí, por lo que la distancia está en el lado negativo de la lente, en este caso del espejo, por lo que se considera negativo sería entonces menos 50. De aquí podemos sacar ya directamente el valor del foco, que sería la mitad del radio. Luego sería entonces menos 50 partido entre 2. Luego el foco lo tenemos colocado en menos 25, que sería la mitad de la distancia focal, del radio de curvatura. Nos dice que tenemos un objeto de 5 centímetros de altura, luego la altura I, siempre positiva, 5 centímetros. Y está situado en el eje óptico a una distancia S de 30 centímetros. Como la distancia está nuevamente, lo vamos a colocar, si este sería el foco que estaría aquí, pues entonces estaría aquí colocado el objeto más a la izquierda, luego serían menos 30 centímetros también. Y ahora nos dice el problema que tenemos que calcular de forma analítica y gráficamente. Vamos a hacerlo primero analíticamente, la posición y el tamaño de la imagen. Para ello lo primero que vamos a ver para ver la posición sería, como tenemos la distancia focal, la tenemos aquí calculada, la distancia focal, y también tenemos la posición que tiene el objeto, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la primera formulita, esta de aquí. Y vamos a hacer, acordaos que estas fórmulas son válidas para los espejos, tanto para convergente como para cóncavo como para convexo. Ahora lo vamos a ver. Sería entonces 1 partido por f, sería igual a 1 partido por s' más 1 partido por s. De aquí tendríamos entonces que 1 partido por f, la distancia focal que vale menos 25 centímetros, sería igual a 1 partido por s', que es lo que nosotros queremos calcular, más, y ahora 1 partido por s, y en s ponemos menos 30. Si hacemos estas divisiones, esto me sale menos 0,04, igual a 1 partido por s', menos, porque pasaría arriba, menos 0,03 periódicos. Pasando esto para acá, se me quedaría en menos 0,04 más 0,03 periódico igual a 1 partido por s', de donde 1 partido por s' tendría un valor de menos 0,006 periódicos, de donde s', hallándole la inversa, me sale que tiene un valor de menos 150, y como estábamos hablando de centímetros, pues centímetros. Luego la imagen se formaría a la izquierda, que quiere decir, ahora después lo veremos, que se trata de una imagen real. Y aparte vamos a calcular también cuánto vale la altura, y para eso vamos a coger esta fórmula de abajo, la del aumento lateral. Me dice que I' partido por I es igual a menos S' partido por S. I', que no sabemos cuánto vale, lo que queremos calcular, sería igual a la altura, que valía 5 centímetros, igual a menos S', la S' la acabamos de calcular, menos 150, partido por S, que valía menos 30. Haciendo esto se nos queda que I' sería igual a 5, menos por menos sería más, por 150, partido entre menos 30. Y me saldrá entonces que I' tiene un valor de menos 25. Lo vamos a ver entonces que se trata de una imagen que se me va a formar, va a ser real y de mayor tamaño, y como la altura es negativa me va a salir invertida.
Para resolver el problema gráficamente, recordamos que tenemos una distancia focal de menos 25, que sería la mitad de radio de curvatura, que el objeto se coloca un poquito más alejado, a menos 30 centímetros, menos porque está hacia la izquierda, y que tiene una altura de 5 centímetros. La imagen que me tiene que salir está en menos 150 centímetros, luego me va a salir aproximadamente por aquí unas 5 veces más alejado de donde estaba. Vamos a ver si cabe en el papel. Y el otro que sería la altura, que tiene que ser unas 5 veces superior a la que nosotros tenemos. Vamos a ver cómo sale. Para ello vamos a hacer el trazado de rayos. El primero de ellos, que sería un rayo que viene paralelo al eje óptico y se refleja pasando por el foco. El segundo rayo, un rayo que va a pasar por el centro de curvatura y por el objeto y se refleja en la misma dirección y sentido. Y el tercero sería un rayo que va a pasar por el objeto y por el foco y se va a reflejar yendo paralelo al eje óptico, que sería aproximadamente así. Se nos juntaría entonces en ese punto, en este punto de aquí, se nos juntarían los tres rayos y tendríamos entonces que la imagen que se me formaría sería, prolongando el eje óptico, tendríamos esta imagen aproximadamente. Luego la imagen que nos sale será una imagen, lo primero que tenemos, que sería una imagen real, porque se nos cortan los rayos. Segundo, se trata de una imagen, la imagen sería de mayor tamaño. Y por último, como está al revés que el objeto, sería invertida. Me salía que la S era negativa, luego me iba a salir en este lado de aquí, como son los rayos. Si se me formase en este lado de aquí, sí sería una imagen virtual, pero en este caso sería una imagen real. Después también sabemos que la imagen me sale negativa, menos 25, luego quiere decir que va en sentido contrario, iría para abajo, luego sería invertida y es de mayor tamaño porque 25 es 5 veces el valor de 5. Vamos a ver ahora qué es lo que pasaría en este caso en el que vamos a hacer el mismo problema que hemos hecho antes, pero en vez de tener un espejo cóncavo vamos a tener un espejo convexo. Para ello lo que va a cambiar, lo primero que es importante que tengamos presente, es que el radio, en este caso el radio de curvatura, estaría en este lado del espejo, por lo que el radio sería positivo y sería entonces, en vez de menos 50 que teníamos antes, sería 50. Y por tanto la distancia focal, que es la mitad del radio, me salía 50 partido entre 2, que me sale 25. Esta es la diferencia que tenemos en este caso, es la única diferencia que tenemos. El problema es, por lo demás, exactamente igual, solamente que cambia ese numerito. Utilizando la primera fórmula, la de la potencia de la lente, sería 1 partido por F, sería igual a 1 partido por S' más 1 partido por S. De donde 1 partido por F sería 1 partido por 25, sería igual a 1 partido por S' más 1 partido y la S que habíamos dicho que valía menos 30. Haciendo esta operación de aquí me sale 0,04 igual a 1 partido por S' menos 0,03 periódico. Cuando pasamos para acá se me quedaría 0,04 igual a 1 partido por S', más 0,03 periódico sería igual a 1 partido por S', de donde 1 partido por S' me quedaría que es igual a 0,073 periódicos. Y de aquí sacaremos que S' tendrá por tanto un valor de 13,6 periódicos en centímetros. Ese sería el valor de S', que si nos damos cuenta me sale un valor positivo y ese valor positivo quiere decir que se va a formar en este campo de aquí, por tanto como los rayos van a venir a rebotar, lo que se van a juntar son las prolongaciones y por tanto será una imagen virtual. Para calcular el tamaño de la imagen cogemos la fórmula del aumento lateral y tendríamos entonces que I' partido por I sería igual a S' partido por S menos S' partido por S. De aquí sacaremos I' lo que queremos calcular, la I que valía 5 centímetros, igual a S', que la acabamos de calcular ahora mismo, que vale 13,6, dividido entre S que valía menos 30. Y despejando de aquí, I'
tiene un valor de 2,27 centímetros. Luego me va a salir un valor una más pequeña y sería derecha porque el valor de I' es positivo. Y para hacer el cálculo de la imagen de forma gráfica, ponemos el objeto aproximadamente a 30 centímetros, lo que correspondería con 30 centímetros, un poquito más de la distancia focal. Y ahora vamos a trazar los rayos. Primer rayo, un rayo que viene paralelo al eje óptico. Y ahora la prolongación pasaría por el foco. Siguiente, uno que intentaría llegar al centro de curvatura y volvería sin desviarse. Y el tercero, uno que se dirigiría hacia el foco y va a salir paralelo. Estos rayos, como podemos ver, no se juntan, son divergentes. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. No se juntarían, sin embargo, sí que se pueden juntar sus prolongaciones. Este vendría para acá, este vendría para acá y entonces se nos formaría la imagen en este punto de aquí. Dando una imagen que, tal y como teníamos previsto, es una imagen virtual porque no se juntan los rayos sino sus prolongaciones. Es de menor tamaño y en este caso sería derecha.